Hola, hola, ya estamos nuevamente por acá con la continuación de nuestra revisión de la miscelánea fiscal 2022-2023, ¿verdad? Habíamos ya visto la definición de hidrocarburos y petrolíferos, quienes están obligados en este sentido a llevar esos controles, y estábamos viendo hasta el último momento el punto 2613, que eran las características que deben cumplir los equipos y programas informáticos, y hablábamos sobre esas características y cómo la autoridad ahora le cede al permisionario la que defina quién, quién va a ser su proveedor de equipos y programas. Resuélvelo tú, le está diciendo, yo no te voy a resolver. Definitivamente fue algo que detuvo mucho el avance. La normativa quiso llevar todo el control en este sentido, y estuvo bien por parte de ellos, pues pretender tener el control de todo, pero definitivamente que era imposible que ellos lo puedan manejar completamente, ¿verdad? Hay mucho control que todavía está encimado sobre de ellos, y yo creo que eso se va a volver un conflicto porque tiene que soltar algunos elementos, bueno, para que pueda funcionar. Y yo creo que hizo bien en el sentido que ahora dijo, no, tú vas a ser el responsable y voy a tener que confiar en otro permisionario que te evalúe, pero ese permisionario debe ser acreditado ante la EMA. Y lógicamente, digo la EMA por referirme a una entidad de acreditación, posiblemente haya otra ya, u otras ya. Yo me estoy refiriendo a la clásica, ¿no? Que podríamos decir, si está acreditado en cierta área, que luego veremos cuál es, entonces él puede verificar que efectivamente tus equipos sí funcionan como yo los quiero. Y la base para que él sepa qué es lo que yo quiero, se los voy a dar en el anexo 30. Eso es lo que nos dijo la autoridad hasta ahorita. Primero definió hidrocarburos, petrolíferos, etcétera. Ahora vamos a irnos a requerimiento para llevar controles de hidrocarburos y petrolíferos. Es otro punto más. Pareciera que dicen lo mismo, pero aquí son las características de los equipos y ahora vamos a ver requerimientos, ¿no? Entonces vamos a este punto 2614 ahora. Bueno, aquí estamos con el 2614 de nuestra miscelánea fiscal, que dice requerimientos para llevar controles volumétricos, ¿sí? Y como primer punto, obviando lo que es el Código Fiscal de la Federación, porque todo está referido a él, es instalar los equipos y programas informáticos para llevar controles que cumplan con las especificaciones de funcionalidad y seguridad que se refieren en el anexo 30. Ya empieza a sonarnos un anexo que está indicándonos las especificaciones de funcionalidad y seguridad, ¿no? que debe cumplir. Y también nos dice en el punto número 2, dice obtener los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos. Instala los equipos que tú eliges y ahora certifica que están funcionando correctamente bien. Eso ya lo habíamos visto, pero aquí te lo está haciendo, aclarando, ¿no? Para llevar controles volumétricos en supuestos de periodicidad y con las características establecidas en los anexos 30 y 31. O sea, ya te da otro punto más, otro anexo más, el anexo 31, que tiene que ver con cómo van a revisar, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces vamos al tercer punto de esto. Dice obtener la información relativa al tipo de hidrocarburo o petrolífero. Ya es otro elemento que ya sabíamos que se iba a requerir, pero aquí te lo está dejando bien claro. O sea, te está aclarando esta normativa sobre que tienes que obtener el tipo de hidrocarburo del que se trate, también para poder ser afín a los cálculos que tienes que realizar, ¿sí? De dictámenes que determinen ese tipo de hidrocarburo o de petrolíferos.
el poder calorífico en el caso del gas natural, el octanaje en el caso de gasolinas, o de los instrumentos instalados en línea para cromatografía o densidad en la periodicidad con las características establecidas en el anexo 32. En algunos casos en línea se instalan equipos de cromatografía o equipos para determinar la densidad del petrolífero o del hidrocarburo, y estos a su vez tienen que ser avalados por un laboratorio que se certifique que esos equipos están dando valores correctos, ¿no? Entonces, si tú lo estás mencionando en tu equipo de medición, en tu patín de medición, van incluidos estos tipos de elementos, pues tienen que ser mantenidos bajo cierta periodicidad, ¿no? Y eso lo vamos a anotar en un nuevo anexo, en el anexo 32. Una vez que tú ya seleccionaste tus equipos, una vez que ya los mandaste a verificar y están funcionando correctamente, y además tú ya tienes el control del tipo de hidrocarburo o petrolífero que está manejando tu empresa, entonces das aviso al SAT con la ficha de trámite correspondiente, que ya estás en condición de considerarte regulado, y entonces poder obtener los beneficios o las sanciones si no lo hiciste correctamente, ¿verdad? Asegurarse de que los equipos y programas para llevar controles operen correctamente en todo momento, por lo que se deberá atender en un plazo no mayor de 72 horas. O sea, si hay una falla, pues lo debes resolver en 72 horas. Eso te lleva también a pensar, oye, si se me truena uno de estos equipos, no sé, por una variación eléctrica, por una descarga eléctrica, o por angas y mangas, dijeron por allí, ¿no? Entonces tú tienes que ver si tu proveedor en 72 horas es capaz de suministrarte un equipo equivalente, ¿verdad? Porque no puedes dejarlo fuera, y además tienes que tener quien te verifique que ese equipo cumple con las especificaciones, las mismas especificaciones que tenías previamente con el que te verificaron, o bien llamar a una entidad de verificación nuevamente para que te haga la verificación de que tu nuevo equipo instalado tiene los parámetros correctos con que fueron verificados originalmente. Entonces ya es una situación un poquito compleja, y eso es un exceso de control a veces, pero pues hasta ahorita todavía está marcado como tal, ¿verdad? Cualquier falla o condición anómala de los componentes. Cualquier falla o condición anómala de los componentes de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, contados a partir de que éstas se presenten. Dichas fallas o condiciones deben ser reportadas en la bitácora de eventos. Entonces, cuando ocurre un tipo de falla como la que mencionamos, entonces, pues lógicamente tendríamos que reportarlo en bitácora, ¿no? Y tenemos un plazo de 72 horas. Si ese agujero se prolonga por más tiempo en que no está reportando medición, puede ser sancionado, ¿no? Eso es lo que nos está indicando acá. Y dice enviar al SAT los reportes de información, ¿sí? Hay que enviar al SAT todos los reportes de información de acuerdo a lo que refiere el Código Fiscal, en el apartado B del artículo 28, en la periodicidad establecida en la regla 2816, incluso aquellos que utilicen aplicaciones electrónicas de mis cuentas. O sea que realmente aquí todos tienen que enviar una cierta información mensual y diaria inclusive, ¿no? Tratándose de los contribuyentes a los que se refiere la regla 2612, aquellos que están obligados, pues, proporcionar a los comercializadores que enajenen gas o petrolíferos en los términos del artículo 19 del reglamento de actividades del título tercero de la ley de hidrocarburos, y que sean sus clientes la información sobre los registros de volumen de hidrocarburos y petrolíferos a los que se refiere el anexo 30. O sea que en un momento dado
si una empresa te está vendiendo gas, ellos tienen que entregarte la información de qué tipo de gas, qué volumen, a qué temperatura, etcétera, etcétera, te están entregando, ¿no? Para los efectos de la regla 261, los contribuyentes que hayan obtenido un dictamen deberán proporcionar la información del tipo de hidrocarburo o petrolífero que se trate, el poder calorífico, etcétera, en la periodicidad señalada en el artículo del anexo 32, en el anexo 32, o sea que también tú tienes que estar reportando tu tipo de hidrocarburo, porque pues en un momento dado pues a veces puede haber variaciones en su composición, ¿no? Y además decíamos, no la vayas a rebajar con agua. Pues eso es un decir nada más, ¿no? Entonces, bueno, el certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Y esto pues ya está destinado a aquellas unidades de inspección y además también al permisionario para que verifique que la empresa cumple con esos elementos, pero a la vez que le haga la revisión como dice la metodología, ¿no? Entonces, en este caso vamos al 2615, ya estamos concluyendo con todos los apartados. Bueno, entonces aquí el certificado dice: para acreditar la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas debe cumplir con el anexo 31, ser emitido por una persona que haya obtenido un informe de evaluación aprobatorio por una entidad de acreditación de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización o de la Ley de Infraestructura de Calidad. Entonces aquí ya la empresa que te va a verificar y te va a emitir un certificado que funcionan bien tus equipos y tus programas y que cumplen con lo que pide el SAT, en este caso, de acuerdo al anexo 31, es una persona física o moral que en un momento determinado se haya acreditado ante una entidad de acreditación que cumpla con algunas normativas de metrología y normalización o la Ley de Infraestructura de Calidad. Sí, y dentro de los puntos dice identificación única del informe de evaluación y fecha de emisión, o sea, debe tener un sello, pues en este caso, de registro, una identificación de la entidad evaluadora. Eso quiere decir que debe demostrarte un documento que en un momento dado compruebe que él está acreditado para tal efecto, la fecha en que fue evaluado, pues creo que la renovación es anual o no sé, bianual o algo así, la identificación del solicitante, la firma de validación, descripción de revisiones y pruebas y evaluaciones realizadas y resultados de las competencias técnicas del personal. Y ahí vemos competencias técnicas del personal. O sea que, bueno, en este caso tú tienes que verificar que la persona que te está haciendo la prueba tenga la competencia técnica, porque si es una persona moral, pues puede tener su registro él, pero también los elementos que están haciéndote la verificación deben tener registro, ¿no? Ahora, resultados de las evaluaciones realizadas presentadas como un informe de evaluación, nombre de la entidad evaluadora, fecha de aplicación, nombre de la persona evaluada, conclusiones referentes a la competencia del evaluado en los temas siguientes. O sea que también tú como permisionario vas a ser evaluado en cuanto al personal específico que tiene que ver con tu sistema de medición en terminología metrológica. O sea, tu personal tiene que saber sobre terminología metrológica, sobre el sistema metrológico nacional e internacional, sobre el sistema internacional de unidades, sobre la mecánica de fluidos, porque estamos midiendo fluidos en los petrolíferos, la termodinámica en este caso, ¿verdad? Algunos otros elementos sería cadena de valor de hidrocarburos y petrolíferos, biocombustibles, tecnologías de medición de flujo. O sea, tú tienes que saber, si estás utilizando un medidor Coriolis, cómo funciona ese medidor, ¿no? También tu gente tiene que saber cómo funciona para que cuando el técnico lo está revisando y te diga, no, su constante es esta o aquella, tú sepas a qué se está refiriendo.
patrones de medición y trazabilidad, probadores, calibración, magnitudes de influencia, cálculos de cantidades, estimación de incertidumbres de calibración, estimación de incertidumbre de volumen neto y computadoras de flujo, ¿no? Entonces esto de alguna manera tú debes de saber la topología cuando menos de esto y a qué se está refiriendo cada cosa y cómo funcionan siquiera a grosso modo, porque ahora ya la normatividad te está permitiendo que tú mismo, si nos vamos a los expedientes de la DAC de la CRE, la 811 y la 776, de alguna manera te dicen que tú puedes hacer evaluaciones intermedias para poder sojuzgar tus equipos, y entonces sí necesitas conocer casi todo lo que aquí refiere, pero al menos en topología, en cómo está distribuido, esa arquitectura de los sistemas y cómo funcionan en forma gruesa, sí es necesario, ¿no? La estimación de la incertidumbre de calibración es algo que te va a ser muy útil en conocer, sobre todo porque tienes que reportar con cierta incertidumbre todos tus valores, y entonces como le vas a estar reportando al SAT y tú debes llevar un control de esos elementos, son elementos importantes, ¿no? Aquí los marqué los que de alguna manera son más importantes que se conozcan. Sistemas informáticos, diseño del software, hardware, todos estos elementos tú tienes que saber cómo está funcionando, ¿sí? Eso de alguna manera te van a evaluar a tu personal sobre de eso. Ok. Bueno, entonces aquí me salté a las 2.6. Estamos aquí en 2.616. Dictámenes que determinan el tipo de hidrocarburo, de que se trate el poder calorífico y el octanaje, ¿no? Bueno, para los efectos del artículo 28, nuevamente se refieren al Código Fiscal. Los dictámenes que determinan el tipo de hidrocarburo, el octanaje en caso de gasolinas, deben ser emitidos por un laboratorio que cuente con acreditación y reconocimiento de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. O sea que el laboratorio que te va a revisar tú también tiene que tener su registro ante una entidad de acreditación, no cualquier laboratorio. Y dice aquí, y en su caso aprobado por la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía. ¿Sí? Los ensayos que de alguna manera son aprobados en el anexo 32. Entonces, de alguna forma, esto es en resumen lo que está sucediendo, y vuelvo a mencionar en este sentido que pues ahora sí que ha causado revuelo por las sanciones. A lo mejor veamos un punto adicional de la miscelánea fiscal para ver cuáles son las sanciones en el próximo video, porque es importante que conozcas que la trascendencia de tu personal, de la capacitación de tu personal, de la formación de tu estructura y el poder llevar a cabo lo que te está pidiendo el SAT, ¿no? Hasta pronto.